No te desesperes. Queridos amigos, qué mal nos va cuando nos desesperamos. Cuando las cosas no suceden como las queremos o en el momento que nosotros las queremos y tratamos de forzar a que ocurran cuando todavía no era el tiempo. Conocí el caso de una muchacha que tenía un futuro brillante, muy prometedor. Era la mejor de su clase, se graduó con honores, tenía una carrera profesional ascendente, iba muy bien en todas las áreas de la vida, pero comenzó a desesperarse porque escuchó voces que le decían que ya la estaba dejando el tren. Ella quizás no había avanzado mucho en esa área de conocer a una persona, formar un hogar, un matrimonio, tener hijos, y las demás amigas de ella sí se habían casado, ya tenían hijos algunas de ellas, y ella comenzó a desesperarse, y por la desesperación comenzó a avanzar en una relación hacia un matrimonio sin darse el tiempo de conocer verdaderamente al hombre que se había acercado a su vida. Y después de un matrimonio precipitado, ella terminó dándose cuenta que este hombre no era quien se había presentado delante de ella, sino que sacó debajo de la alfombra un montón de sorpresas. No quería nada con Dios, no le iba muy bien en los trabajos, problemas de adicción y otras cosas. Cuando nos desesperamos, nos va mal y complicamos las cosas. En la Biblia hay varias historias que demuestran esto. Por ejemplo, el caso de Abraham. Dios le había prometido darle un hijo y él y su esposa habían ya envejecido, la promesa parecía no cumplirse, pasaban los años y él y su esposa se desesperaron y complicaron gravemente la situación. Él se metió a tener un hijo con una persona que les servía a ellos, que vivía en su hogar, llamada Agar, una mujer egipcia. Y cuando Dios les dio a Isaac, el hijo de la promesa, tuvieron serios problemas con Ismael, con Agar, y hasta la fecha se cree que hay conflictos entre naciones árabes e israelíes por el problema de la desesperación de Abraham. Cuando no sabemos esperar, cuando confundimos el tiempo de espera con el no cumplimiento de las promesas de Dios. Pero usted y yo tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a esperar en Él, que nos fortalezca la fe, que nos haga creer en sus promesas, aunque éstas no se cumplan en nuestro tiempo, saber esperar el tiempo de Dios. También vemos el caso de David, segundo libro de Samuel, capítulo 2. Y ahí nos muestra la historia de que David fue coronado rey, pero solo en parte del pueblo de Israel, una parte llamada Judá, que estaba al sur. Y entonces él tuvo que esperar a que se cumpliera la promesa que Dios le había dado muchísimo tiempo atrás, a través del profeta Samuel. Dios le había dicho que él iba a llegar a ser rey. Tuvo que esperar a que Saúl muriera y después de eso tuvo que tener paciencia. Hubo todavía, en este capítulo vemos una guerra entre los militares Joab y Abner, ¿verdad? Del lado de David estaba Joab con sus valientes y del lado de Abner estaba Isboset, hijo de Saúl, con sus valientes. Así que, para no hacerles larga la historia, aquí se da violencia, mueren muchas personas. Por supuesto, gana el lado del rey David, ¿verdad? Que ya había sido proclamado rey en Judá. Pero cuando nos desesperamos y no sabemos esperar el tiempo de Dios, recurrimos a la violencia o tratamos de forzar las cosas, nunca es bueno para ninguna de las partes. ¿Cuál es la solución? Aprendamos a esperar en Dios. Confiemos en Él. Dice la palabra de Dios que los que esperan en Él tendrán nuevas fuerzas. También dice que los que confían en Dios no serán avergonzados. No nos desesperemos. Entreguémosle nuestra vida al Señor. Digámosle que queremos hacer su voluntad. Pidámosle que nos recuerde sus promesas. En la persona de Cristo, todas las promesas de la Biblia son dirigidas a tu vida, a tu familia y a tu persona. Pero necesitamos hacer un sincero acercamiento con Dios y decirle: yo me siento desesperado en estas áreas, te las entrego y voy a esperar en ti. Quiero hacer tu voluntad. Esperemos en el Señor.